porque además nosotros digo ELAM, como digo las otras carreras de formación en Cuba, ¿no? Donde nuestro sentido de formación es el ideario y la praxis que le da sentido al ideario de ALAMIS. Lo que si ustedes ven acá en el programa donde dice desde la corriente del pensamiento crítico y contrahegemónico en salud colectiva, indaga, advierte y denuncia sobre la complejidad de la determinación social del proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado. La producción de conocimiento es concebida en una praxis, en compromiso profundo con las transformaciones sociales y en el hacer de las políticas públicas que garanticen mejores condiciones de vida y trabajo y el derecho igualitario a la salud. Esto es claramente nuestra formación en el ELAM, con esas palabras, esas letras y esa práctica, digamos, en Cuba. Nosotros nos formamos en la praxis, nos formamos con el sentido del trabajo desde el primer momento. De hecho, nuestro, digamos, como fue concebido, como es concebido en Cuba, la formación en medicina es desde la práctica, desde el contacto del primer día con nuestros pacientes, con el pueblo, con el campo donde vamos a estar, además procediendo de esos mismos lugares, digamos, de Fidel soñó la ELAM justamente para formar a esos jóvenes de cada rincón de América Latina que no tenía posibilidad de formarse, pero porque además vivía en lugares en donde los médicos tampoco iban a ir. Entonces, esa idea, digamos que en el ideario de la OPS, de la OMS, de ALAM, de todas las organizaciones que luchan con el ideario de la medicina social, Cuba lo puso en práctica. Fidel lo soñó y lo hizo concreto, y sería para que tenga con eso mismo no sé, el Nobel de Salud Pública, porque realmente el impacto que se vea o no, y ya se está viendo, de la cantidad de jóvenes formados en ese ideario de la salud, yo creo que todavía no se dimensiona el impacto que tiene y que llegará a tener. Digamos, ese sembrado de ideas en toda América Latina, además formado en eso, en la práctica, en la praxis, en el trabajo, digamos, ese es nuestro ideario guevarista. De hecho, nuestro referente, además de Fidel, es el médico revolucionario, o sea, el Che Guevara, nuestro médico, digamos, nuestro referente, es el Che, que dijo que para ser médico revolucionario hay que tener revolución. Fidel también nos explicó que revolución es el sentido del momento histórico, así que es eso, entender el momento histórico, pero saber que la determinación social de la salud, que es transformar las condiciones de vida de nuestras poblaciones, es la causa última de por qué se enferman, viven y mueren nuestros pacientes, nuestras personas, nosotros. Entonces, ese ideario que forma parte de nuestro ADN, como profesionales graduados en Cuba, sea medicina u otras formaciones, porque a mí en Cuba, le contaba al poroto que cuando, voy a contar algo personal, no. Pero cuando estaba en primer año de la ELAM, que me quería ir, porque me parecía muy duro para mí, anatomía y los cuerpos y esas cosas, y que me mandaron a la psicóloga, qué sé yo, y que yo decía, no, esto no es mi vocación, no. Medicina no, mándenme a cualquier otra cosa, pero medicina no. Y me acuerdo que en la ELAM me dijeron, para nosotros la única vocación que vale es la de tener amor y luchar por los demás. Eso fue, que después cuando me gradué volví a buscar a la cosa y dije, ustedes me dijeron, bueno, y así lo logramos un montón, que entendimos eso, digamos, de que la humanidad, digamos, era lo que nos daba sentido como profesionales. Yo hoy me siento muy orgullosa, porque de la primera generación más vieja de los que estamos acá, pero que hemos visto a lo largo y a lo ancho de estos años, bueno, los frutos enormes de esa formación en Argentina. Pero mañana en la visita a UNPAS tenemos compañeros docentes ahí, compañeros que han estado en La Matanza, tenemos doctores de maestría con la Universidad de Lanús, directores de maestría, tenemos docentes, bueno, referentes. Hola, ¿Le? No estoy entendiendo. Y estoy escuchando. Bueno, lo que voy es que digamos, referentes académicos, referentes políticos, en la pandemia, ni hablemos, muchachos, han estado
pandemia, que han puesto el cuerpo, la mente. Entonces creo que tenemos un potencial enorme, un capital político importante en salud, que nos queda el desastre en salud y el trabajo. Sobre todo creo que lo que tenemos de capital es el trabajo. Nadie nos puede discutir el trabajo recorrido. Acá hay trabajo genuino, no inventado, hay amor por el otro, no fingido, como lo decía Leia cuando venía. Eso no se puede fingir, que nos importe el otro no se puede fingir. En Cuba lo aprendimos, nuestros profes nos lo enseñaron y bueno, acá seguimos batallando, nos falta hacer un solo puño. Hoy pensaba por lo que está pasando en Jujuy, qué bueno sería que pudiésemos tener oportunidad de tener de superar las dinámicas que nos llevan a no poder tener alguna respuesta rápida, digamos, porque no tenemos dinero, porque trabajamos, porque hacemos guardias, porque tenemos hijos, y porque estamos muy dispersos, pero qué importante sería tener la posibilidad de, aunque sea, algún mecanismo engrasado de poder tener un apoyo inmediato a este tipo de situaciones, como las compañeras que estaban ahora en Jujuy resistiendo y que todos los días nos están mandando, y que los piquetes, los médicos, el AM que están allá, el compañero Walter que es abogado que está allá también, poniendo el cuerpo. Bueno, por Walter, que tenemos ahí un compañero Walter valiosísimo, que estamos preocupados también por cómo esté. Entonces, quizá eso estaría bueno pensarlo, proyectarlo, ya dimos nuestro paso como agrupación y bueno, el desafío es eso, que hagamos lo que nos enseñaron en Cuba, unidad, aunque sea difícil, estemos unidos, que nos une a todos esos valores y la lucha por el derecho a la salud. También decirle que estamos para Cuba, que es nuestra patria también para cuando haga falta, así como Cuba estuvo para nosotros, también para Cuba siempre. Y bueno, acá estamos para aportar nuestro granito en un mundo mejor, como nos enseñó. Bueno, le damos la palabra a Sandra Muro, la rectora del ELAM. Ustedes saben, bueno, primero un saludo con todo el cariño para todos los que están acá y los que me están escuchando. Después de escuchar a Lucía, no solo lo que ha significado para mí estos días, llegué, alguien me preguntaba cuándo había llegado hoy y de momento me quedé así, no sabía cómo responder, ¿no? De cuándo había llegado, sobre todo porque llegamos el viernes, pero ha sido tan movido y hemos conversado, hemos compartido en tantos espacios que de verdad que uno se va dando. Yo creo que me he dado cuenta que el tiempo pasó en Argentina. Es decir, no me había percatado de que han pasado tantos años, de que han pasado 23 años y desde que llegué a la embajada a tener el primer encuentro fue como que ahora oyéndote, escuchándote, ver cómo crece, en la imagen de cuando llegaron. Hoy conversábamos con Miriam y fue simpaticísimo porque de cómo llegaron, de cómo se quedaron montados en el aeropuerto, de cómo de momento los buscaron, de cómo llegaron con un calor inmenso en Cuba, iban con todo el frío y le dimos una leche caliente bien con mucha azuquita, como hablábamos los cubanos, y no entendían nada. Pero conversando con Emilce de dónde vino, qué hacen, lo que ha hecho, cómo llegó a Cuba, cómo fue la nación prácticamente. Yo era estudiante del cuarto año de medicina que atendía en la FEO Nacional a los estudiantes de salud. Por tanto, me tocó muy cerquita del comandante, la primera noticia de la escuela, y uno en aquel momento, tenemos además una cultura de formación. Hemos formado médicos sobre todo para África. ¿Qué sentido? Si tenemos facultades en todo el país, es una de las cosas, tenemos universidades médicas en todo el país. El comandante quiere hacer una escuela especial, si tenemos cupo en todas las universidades de Cuba. ¿Por qué así? Entonces, uno después, con el tiempo, con la madurez, de todas formas él quería esa escuela, quería ese lugar, y fue simpático. Hay una anécdota que yo siempre cuento, y les digo esto para después poderles explicar algo de lo que significaba también la unidad en la institución. Y el comandante empieza a buscar una escuela. En noviembre del 98, que fueron los huracanes, decide y habla con el general en aquel momento, Raúl Castro, y le dice que quería ese lugar de la Academia Naval para hacer una escuela de medicina. Y Raúl le dice que sí, por supuesto. Primero por la lealtad, el amor, el cariño, la confianza, porque era Fidel, porque era su hermano, por el cariño, porque entendía también lo que el comandante quería hacer. Dice, no hay problema, yo le entrego la escuela, le dice Raúl, en un año la escuela es para que haga la escuela de medicina. Y Fidel le dice, no, en un año no, en un mes.
Sí, en noviembre del 98 se entrega a la escuela una academia naval. El 26 de febrero son los últimos armamentos y el 27 llegan los primeros 327 jóvenes en Nicaragua. Fidel quería algo diferente, porque la escuela nace y surge de aquellas comunidades, de aquellas imágenes que él había visto. Mandó médicos cubanos y decía, pero este no es el camino. Mandamos los médicos cubanos como obra de solidaridad, los vamos a tener ahí. De hecho, siguen los médicos cubanos en Guatemala, en Honduras, en Haití, los vamos a mandar. Pero esos pueblos tienen que tener médicos. ¿Dónde están? Ayer empezó a hacer sus cálculos, ¿dónde estaban los médicos? Y empieza a buscar jóvenes en esas comunidades. Y Fidel sabía que no les iba a hacer fácil. Llegar entonces a aquel lugar para nosotros hermoso, el más lindo que le podíamos regalar, pero que tenía que chocar la cultura, todo lo que tenía. Y tenía que fundarse la patria grande. Y tenían que unirse. Y tenía que entender el argentino, la lucha del chileno, el chileno, la lucha de Centroamérica, los pueblos originales. Había que entender tantas cosas que por eso se surge. Había que verlo, había que entenderlo. Sabían que eran jóvenes que venían indefensos de alguna manera, que se separaron por primera vez de los padres. Y él buscó eso. ¿Cómo los preparo para la vida? ¿Cómo los preparo? ¿Cómo los uno? ¿Cómo busco la visión de la América grande y después entonces lo uno con la Cuba para que vayan entendiendo? Con decisiones importantísimas. El comandante desde el primer momento decide que no se hablaba de política en el área y que no iban a hacer política en la escuela. Pero él sabía que era mucho más grande lo que se estaba gestando ahí, de esa manera. Y cuando uno entonces, después de los años, comienza, un ELAM que ha ido creciendo, ustedes eran 18 países en aquella primera generación, 1.429 jóvenes que empezaron de 18 países, y como hoy son jóvenes ya de 120 países graduados. 120 países tenemos en el ELAM, 30.649, donde ya se unen América, el Caribe, Asia, el Pacífico, Oceanía, el Medio Oriente, donde todo se hace mucho más grande y donde siguen queriendo, nos sigue faltando el ritmo lindo ese de la América, ¿no? Ahora tenemos colombianos, tenemos brasileños, nos están llegando hondureños y una muestra menos estudiantes de esa América Latina, pero más estudiantes del mundo. Yo creo que la concepción de la es esa, la grandeza de transformar. Yo los he escuchado decir muchas veces y uno lo va entendiendo cuando los conoce, cuando viene a sus lugares de origen, de lo que significa tener una oportunidad en la vida. Una oportunidad que han sabido aprovechar muy bien. Y no solo lo que yo le enseñaba, le mostraba, hice una publicación con el encuentro, todos los mensajes hermosos que están mandando sus profesores en el grado. Es decir, cuánto orgullo sienten cuando lo ven aquí. Entonces andan por allá todos envidiosos, que vienen por acá. Entonces hay uno muy bonito que dice, profe, es que la llegada de usted como rector es como si llegara una guagua con los trabajadores en el grado, con todo el cariño de los trabajadores en el grado. Entonces yo creo que es una obra, el ELAM es esa obra grandiosa de Fidel. Para mí es una obra extremadamente genuina que se mantiene viva. He tenido la oportunidad de verlo en sus escenarios propios, en Guatemala, en Bolivia, de compartir. Los vi en Bolivia, sé lo que sustentaban la atención primaria de salud y estar en la selva, en los lugares más complicados. Y los vi luchar en la pandemia. Hoy tenemos más de 30 jóvenes graduados de edad que fallecieron durante la pandemia. Un número importante, casi 15, que fueron bolivianos. Y que estuvieron allí, en los lugares donde fueron, como lo hicieron muchos profesionales de salud del mundo. Estamos hablando ahora, en este momento del año. Pero cuando uno los ve transformar y hacer las cosas que han hecho desde sus comunidades, pero no son las comunidades. Fíjense lo que decía ahorita, esta gran mezcla de todo eso mismo, desde un trabajo público, desde un funcionario público, de lo que está transformando, de todas las cosas que están gestando, que están generando, desde su diferente manera de actuar, porque son diferentes. Yo eso lo digo mucho a todas las visitas, ni mejores ni peores, yo no sé, pero de que son diferentes para bien, muy diferentes los egresados del ELAM y de Cuba, porque tienen además la historia de su vida, el ejemplo de su pueblo, la lucha, la cultura, la ideología
y tienen además la resistencia del pueblo cubano, y tienen además el ejemplo del pueblo cubano, del pueblo que compartió con ustedes lo que tenía, y que hoy lo seguimos compartiendo con una situación económica mucho más difícil. Y yo les digo a las visitas cuando van al ELAM, que muchas veces no entienden, y entender a los cubanos las cosas que hacemos no es fácil, porque todo el mundo nos logra entender, ¿no? Porque cuando tú hablas, yo les hacía un cuento ayer a Aldo, cuando yo fui a Guatemala y tratábamos de implementar la operación Milagro, me desgasté, había un gran señor, un gran profesional, que era el jefe de la Asociación de Oftalmólogos de Guatemala en aquel momento, no voy a decir nombre, no estoy faltando la ética porque entendí por qué lo hacía. Y yo me desgasté y le expliqué la operación Milagro, la capacidad que tenemos los cubanos, lo que significa, y qué vamos a hacer, y qué vamos. Y yo, por más que le daba argumentos, me miraba, y no me decía nada, hasta que al final me dijo, doctora, pero qué ridículos son ustedes. Imagínense, después de darle toda esa explicación, que aquel hombre me dijera eso, pero es que él no lograba entender la grandeza, fíjense, de lo que yo te estaba dando, que además te llevaba a un hospital, que además te ponían un insumo, que buscaba a los pacientes, que los operaba, que no tenían que pagarme nada, que yo era feliz con eso. Entonces, no era posible entender. Y yo creo que con ustedes, dispersos hoy, por tantos lugares del mundo, esas lucecitas que quería Fidel desde todos los continentes que se integraron, hacen un mundo mejor. Yo se lo puedo asegurar. Hacen un mundo diferente. Lo que yo vi hoy, que no queman muchos argentinos, no es mía nada, pero lo que yo vi hoy en ese espíritu, y yo sé que tiene de ese argentino lindo y grande, de eso que tienen ustedes, pero sé que tiene mucho de lo argentino en Cuba, ese lugar donde está trabajando, yo lo sé, que tiene mucho de lo argentino en Cuba. Como sé que la manera de ver el PAMI de alguna manera diferente de lo que hacen cada uno de ustedes, de verdad, y miren, no hemos llegado ni el punto para Fidel, para nosotros, que lo vemos ustedes. De verdad que es algo que te mueve el alma, que te da confianza, que te reinicia. Y a veces mis compañeros, estoy reiniciándome, tengo las baterías al mínimo, prepárense cuando llegue, ¿no? Porque además es como que reafirman que sí valió la pena, que sí es lo que queremos en el mundo, que sí son 30.000 jóvenes diferentes de las cosas que están haciendo, que seguimos formando, que siguen estando, que siguen creyendo, que siguen haciendo y que tienen una manera diferente. Y nada, eso es que los genios. Los genios no saben exactamente, pero bueno, lo tienen marcadito y estoy segura que así van a ser todas las personas que tengan cerca lo que van a hacer. Yo solo transmitirle la eterna gratitud por haber confiado, por haber estado en Cuba, por haber aprendido. Fueron unos valientes. Yo siempre le digo a la gente que esté valiente y llegar a un lugar, quitar toda tu cultura, acostumbrarte a vivir de otra manera, pero además es inteligente apreciar lo bueno que tenía Cuba y lo lindo. Así como ustedes lograron incorporar, entender. Yo les ponía el ejemplo de que hoy yo me encanto explicándole a los jóvenes que estudian en el ELAM, que siguen siendo excelentes los jóvenes que estudian en el ELAM, o diferentes, lo van a notar por lo que decimos de la cultura, pero que cuando logran conocerlo, y eso también te gratifica a ti como cubano, cuando logran conocerlo un poquito, yo me encargo de intentarles explicar por qué la situación económica, qué no puedo dar, por qué está tan difícil, llega el momento que se puede tranquila, y me dan la explicación de todo, como que ya lo entendemos todo, lo agradecemos, aprovechamos el momento, seguimos adelante, vamos a guapear con ustedes, y ese lenguaje se nos mezcla todo, y ya no sabemos de dónde ni cuál es el acento de cada uno. Yo de verdad que quiero compartir, lo que más quiero es escucharlo a ustedes, porque sé que escuchándolo me voy a llevar muchísimas cosas más y iremos compartiendo lo que podamos hacer hoy acá. Vamos al agua. ¿Pero qué es más fuerte, los chilenos o argentinos? Nos hermanaron. Eso no tiene sentido esa discusión, ¿eh? Y yo Juntos son invencibles, hermanos. Claro, yo diría justamente eso, que una de las cosas que también aprendimos es esta realidad latinoamericana, esta historia latinoamericana que con idioma común, el español, ¿cierto?, el castellano, que nos permitió efectivamente en ese espacio en la escuela poder socializar, poder compartir, poder proyectar algunas cosas. Entonces, estamos igualitos. Estamos igualitos, estamos mejor.
encontrarnos en espacios como este que también hay una mirada en relación a cómo debiera ser esa salud. Yo creo que este ejemplo que nos dio Cuba, que esta posibilidad que nos dio de poder vivir en primera persona incluso. Tenemos compañeros, compañeras, Lucía lo decía más o menos, pero que efectivamente recibieron un tratamiento médico incluso allá. Tenemos cuántos compañeros, ¿cierto?, que fueron operados de alguna cosa, cuántas emergencias nos tocó correr a todos con algunas situaciones. Entonces yo diría que aprendimos harto, que como alguna vez alguien nos dijo aquí, nosotros no les damos lo que nos sobra, sino que compartimos lo que tenemos. Yo siento, y no sé si a nombre de la delegación chilena, que nada, siempre vamos a estar en deuda con ustedes, con los cubanos en general, con un agradecimiento por mucho que nos alegremos al vernos, siempre tenemos la deuda pendiente con ustedes, así que muchas gracias también a los profesores, a todo el cuerpo docente y paradocente, sobre todo acá, a veces yo decía, aprendemos más con la vedera o con la carpetera que con el profe. Mientras estaba operando un paciente que si no lo transfundían se iba. Y él dice, yo tuve que sentarme y transfundirlo para seguir operándolo. Eso no lo íbamos a encontrar en ningún libro. Esa experiencia y esa forma de ver la salud, visita, etcétera, en cada cosa que tuvimos posibilidad, así que agradecido, ¿no? Eso te lo... Yo quiero decir algo que la verdad que me quedé pensando, porque no sé por qué es siempre sorprendente para mí saber esto, y aparte de haber escuchado de que yo conocí por mi primo, que me nombró compañera, que estudió en Cuba. Tengo también a Carlos, que también estudió en Cuba, es médico, Carlos Mamani, y estudió en Cuba, va a estudiar en Cuba. La verdad que es muy lindo, o sea que ha sido un trabajo y aparte los de Cuba cuando vienen acá a Argentina, hace poco, justamente también vivían en la casa de mi mamá, pude conversar con ellos y cómo ellos ponen en práctica lo que hacen y trabajan directamente con la comunidad, o sea, el bien de la comunidad y dar respuestas. Eso significa tener que trabajar para poder pagarte el alquiler, para poder pagarte los libros, y bueno, para mí Cuba significó la oportunidad de irme a estudiar a un lugar donde yo no tenía que pensar en trabajar una jornada de 8 o de más horas para poder sostener económicamente lo que me requería la facultad acá, porque acá la beca no está pensada completa, digamos, a diferencia de lo que recibimos en Cuba, la beca no está pensada para que todo el que ingresa egrese, sino que está pensada para que egresen pocos profesionales, porque sabemos que es una carrera de elite y que realmente la tasa más alta de profesionales se concentra en la capital del país, porque es donde abundan las universidades y donde abundan las ofertas de trabajo y los mejores salarios, por lo cual esas condiciones de desigualdad hacen que muchas veces las zonas más alejadas no cuenten con médicos. Por eso también ahí la pregunta que la compañera hacía recién, ¿por qué se le da trabajo a médicos formados en otros lados y no a los que están en Argentina? Sería bueno también que esas personas que hacen esa pregunta supieran que no hay médicos que vayan a esas zonas, que nos pasen la lista de los que vayan, pero bueno, también cuando sucedió lo de la pandemia tuvimos escasez de médicos y bueno, Cuba generosamente ofreció mandarnos compañeros cubanos para llenar las filas que nos faltaban acá, y también el periodismo hizo esas preguntas duras de por qué no vienen los médicos argentinos o no se le da ese puesto. Ese puesto se le está tratando de ofrecer a los médicos argentinos, lo que pasa es que no hay. Nadie quiere ir a vivir al monte, nadie quiere ir a meterse al Chaco, nadie quiere estar en Santa Victoria Este, como están nuestros compañeros, y nadie está tampoco yendo al sur a la Patagonia, nadie se está metiendo en el monte de Neuquén, nadie está en las montañas de Tucumán, yendo a hacer medicina de montaña que se tiene que trasladar a caballo, cruzando un arroyo, nadie está como la compañera Claudia subiéndose una lancha, bajándose con el agua hasta la cintura, para atender un caso en domicilio. Entonces ahí es donde Fidel dijo que faltaban los médicos y por eso armó la Escuela Latinoamericana de Medicina, para llegar a todos los lugares donde el resto no está tratando de llegar, para esa población invisible que no accede al derecho concreto a la salud, por más que la Constitución lo enumere. Por eso entonces también, nada, quería aprovechar para destacar nuevamente cómo Cuba, mediante la ELAM, además
de formar médicos y aportar un número a la estadística, permitió que pudiéramos visualizar la necesidad de las zonas periféricas de contar con asistencia a la salud y también nos dio herramientas para que pudiéramos abordar todas las situaciones con mayor o menor tecnología. Aprendimos a resolver con poco y con mucho, con excelencia y con escasez, pero siempre con compasión y con humanidad y con capacidad técnica. Cuando nos vinimos a insertar acá, muchos también nos pusieron en duda, compañera, nuestra capacidad técnica y nuestra capacidad de inserción, y a lo largo de los años se sigue demostrando que la formación técnica y humana fue de excelencia. Finalmente pudimos ser los médicos de ciencia y conciencia que el comandante soñaba, con nuestras dificultades. Nadie está diciendo que somos perfectos, con nuestras dificultades, nuestras carencias, pero estamos ahí, estamos en la trinchera y, como dijo la compañera, donde se patea una piedra, salga un ELAM, donde hay una necesidad. Y también otra cosa que quería destacar es que también lo que dijo el compañero Poroto de Chile es que Fidel también lo que pensó es que estuviéramos todos juntos en ese lugar donde pudimos ver la patria grande. Hay muchos ensayos que se hacen los equipos parlamentarios, a veces a los chicos de la secundaria se les hace el tour de cómo son las cosas parlamentarias para que aprendan cómo es insertarse y trabajar en lo que serían los acuerdos internacionales. Hay muchas cosas que sabemos que en nuestra región no nos vamos a salvar solos. El mundo nos hace una propuesta muy agresiva, muy extraccionista, y realmente la ELAM y en la Escuela de Educación Física y Deporte y otros proyectos internacionales que Cuba albergó, no solo formaron profesionales, sino que nos dieron la oportunidad de ver la patria grande, la vivimos. Agradezco a mis compañeras de todas las nacionalidades con las cuales conviví y me permitieron visualizar, y mis compañeros de aula, que esta patria grande sí es posible, y cuando hay un terremoto, cuando hay una desgracia en cualquier otro país del mundo, nosotros lo sentimos y estamos a disposición. Y lo mismo ocurre cuando nos pasa algo acá. Los compañeros de todo el mundo se ponen a disposición nuestra para organizar una brigada, para apoyar, para hacer una donación, para mandar insumos, y de la misma forma nosotros nos organizamos en la solidaridad con Cuba. Es muy importante este proyecto en ese sentido, y creo que a lo largo de los años vamos a seguir cosechando los frutos. Así que parte de que estemos participando en este evento tiene que ver con eso. Necesitamos profesionales de ciencia y conciencia para seguir avanzando, para poder garantizar el acceso de salud, del derecho de la salud de los pueblos. Así que esperamos que más compañeros se vayan contagiando de eso, y también otros médicos de acá quieran ir a trabajar a zonas rurales. Esperamos contagiarlos del fe cubano, y si no, seguiremos resistiendo acá en la atención. Bueno, Carlos, me gradué en el 2014, comencé, perdón por ser autorreferencial, no queda otra. Está bien. Es la idea, comencé a trabajar, obviamente, como médico generalista en un pueblo de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, y a lo largo de la trayectoria me fui inclinando más al sanitarismo, y hoy en día estoy trabajando en el Ministerio de Salud Pública. Soy director de la región sanitaria Quinta. Bueno, y es ahí donde uno empieza a ver cómo puede plasmar la formación de Cuba en diferentes ámbitos, no solamente en el asistencialismo, sino también en la planificación y en la ejecución de políticas públicas. En aras del tiempo, como dijo Emi, sí, compañera rectora, la verdad que me contuve las lágrimas a más no poder, porque no solamente es escuchar a una profesora, sino es escuchar al pueblo, a nuestros vecinos. Tuvimos la posibilidad de descentralizar, de ir a vivir realmente al barrio. Yo estudié obviamente en la UNAM y después me fui a Matanzas, a Matanzas. Y bueno, estuve 4 años conviviendo de lleno. Entonces la verdad que tragarme las lágrimas, lloraré en casa. Hay algo que genera esto, que es el sentido de pertenencia. O sea, cuando uno habla con los estudiantes de medicina de acá, y ahí voy un poco a mencionar, sí, la nueva impronta que se le está dando a las currículas innovadas en nuestro país. Las universidades nacionales van adquiriendo de a poco esa impronta más comunitaria y que se acerca muchísimo más a la ELAM. Pero bueno, no logran entender eso de que uno se le ponga la piel de pollo, o que uno pueda amar tanto a la formación y no aburrirse de contar experiencia, o no aburrirse de contar esto que
sea, frases que son frases hechas, pero que después uno a la larga se da cuenta que uno las materializa, ¿no? Médico de ciencia y de conciencia uno lo materializa todos los días. Pensaba recién en el internacionalismo, que es en definitiva la esencia de lo que fuimos construyendo, porque sí fue una construcción y obviamente como todo lo que pensó nuestro comandante, siempre adelantándose a todos los hechos con respecto a la posibilidad de ir, del choque, de lo negativo que podía haber llegado a generar el choque de culturas y demás, que bueno, que eso a la larga uno lo va paliando y después es realmente la patria grande la que se pone de manifiesto. Otra de las cosas que quería mencionar es sí hacer la diferencia de que quizás cuando se graduaron la mayoría de las primeras promociones es que no había un contexto histórico que se acerque a este. O sea, a mí me tocó estudiar en la plena primavera latinoamericana, en el que todos los compañeros presidentes iban inclusive nuestra vicepresidenta y conductora de nuestro espacio político, iban a visitar la escuela, ¿no? 2008, 2009 y 2010 estuve en la LAM. Y la verdad que era un orgullo poder, porque uno se sentía latinoamericano en serio, uno disfrutaba la palabra de Correa, disfrutaba la palabra de Evo, disfrutaba la palabra de Tabaré, y la verdad que uno se sentía latinoamericano. Pero a lo que voy es que hoy en día hay un Ministerio de Salud, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, que abraza todas las políticas de nuestro proyecto LAM. O sea, cuando uno llegaba a la Argentina después de haber estudiado, lo primero que quería hacer era poner la silla al lado del consultorio, del escritorio, y no, eso era como lo más simbólico, ¿no? Es decir, yo estudié para que no haya un escritorio de por medio entre el saber y el no saber, supuestamente. Entonces, y había mucha resistencia por parte de los colegas. Y eso, detrás de toda esta nueva currícula innovada, de estas 6 universidades que tienen otra impronta a la hora de formar profesionales, pero también hay un Ministerio de Salud que va en esa perspectiva. Si hay una propuesta política de generar un proyecto de acá a 5 años que pueda sostenerse en el tiempo, que eso es lo que hizo la revolución. La revolución hizo política para que se sostengan en el tiempo, si no sería una reforma, como nos hablaban nuestros profesores. Así que bueno, mucho no me quiero extender, pero sí dejar en evidencia estos sentimientos, que son sentimientos totalmente de amor por un pueblo que nos abrazó y que nos hizo sentir parte. O sea, experiencias y anécdotas tenemos todos con el pueblo, así que le dejaría también la palabra a otro compañero, pero sí quisiera que le transmita a la compañera cuando vuelva a todos los trabajadores y las trabajadoras que todo el esfuerzo y el sacrificio que ellos pusieron para poder hacernos sentir parte de un país se materializa cada día que los ELAMes, por decirlo de alguna forma, nos levantamos y hacemos nuestro deber. Así que muchísimas gracias también a los compañeros que son una guardia, que llevan la punta de lanza para que esto tenga un sentido, que sea una asociación o una agrupación en la que uno pueda tener como referencia y poder plasmar todas, inclusive las ideas, plasmar las propuestas. Así que agradecerle que hayan iniciado ese camino. Nos comprometemos todos, yo me comprometo a seguir convidando de esa posibilidad de que se vayan sumando compañeros graduados en Cuba a la agrupación. Así que bueno, no mucho más. Muchísimas gracias por haber venido. Y nada, tenía otra cosita más, pero no me olvidé. ¿Cómo? Que contigo se coincidía. Sí, recuerdo. Va Amaya, que nos pidió la palabra, y después Esteban, así hacen ya seguido. Somos una época de nuestra sensibilidad, nos toca eso que nosotros, aparte de ser médicos, de ser seres humanos, somos personas sensibles y sensibles. Y marcamos la diferencia.
y nos vamos a ver en cualquier lugar. Y eso es lo que queremos hacer para el mundo. Eso. Bueno, mi nombre es Esteban Sotelo y siempre en la fila había alguien que decía, sí, dale, a ver, soy hijo de obrero, en el conurbano, cero posibilidades, dale, nene, seguí soñando. Pasó el tiempo, se dio en un contexto que la mayoría de la primera generación, en los 90, que militábamos por que no privaticen el 90% de las cosas, surgió esta posibilidad. Bueno, y hoy, delante por ahí de la doctora, decirle que Cuba nos dio, más allá de toda la formación, nos dio una familia cubana, nos dio una familia argentina, porque yo hoy, mis compañeros son mis hermanos, cada vez que puedo los visito, le caigo de parásito, pero son mis hermanos y eso lo saben porque yo trato de estar siempre en eso. Y por ahí, lo contaba el otro día, la anécdota por ahí era eso, de cuando me cayó la idea de, escucha, qué formación que tuvimos, que fue otro compañero, Hugo, que hoy no pudo venir, me llama y me dice, salió una misión a Haití. Nos vamos el fin de semana. Terremoto en Haití, había que salir rápido y entonces empiezo a hablar en los trabajos, entonces estás loco, te vas a ir allá, te vas a meter, ¿no? Los compañeros así como tenemos de todos los matices, ¿no? Y yo decidido, no porque nada de heroico, sino porque a mí me formaron para eso. O sea, a mí me formaron para eso. Entonces, a ver, si a mí me dijeron vos tenés que estar donde tenés que estar. Y bueno, y allá fuimos en una situación bastante hostil, pero sabíamos dónde íbamos, sabíamos cómo manejarnos. Siempre nos preparamos para eso. Y bueno, nos pasó que nos han pasado un montón de situaciones por ahí difíciles y encontramos a los médicos cubanos que estaban allá. Bueno, fue como encontrar a la familia, porque fue enseguida en cuanto al trabajo, la forma de manejarnos, por ahí los chistes, todo, nos integramos, ¿no? Y por ahí lo que contaba ese día, por eso quise contextualizar un poco esto, para poder explicar, capaz que a otro no le suena la frase o no le llega como me llegó a mí, que llegó el jefe de todas las brigadas cubanas que estaban en Haití, y este señor llega y otro de los médicos dice, oye, que él es de la ELAM, solamente es de la ELAM, dijo. Y el tipo me miró y como diciendo, estás acá codo a codo con los cubanos y dice, oye, que no se han destenido ustedes como los pituzas son los jeans. Dice, no se han destenido, como que no perdimos la esencia. Entonces, me abraza fuerte y me dice, ves, la ELAM funcionó, me dijo. Y para mí, me quedó todo el día y volví y les contaba a todos esa frase, la ELAM funcionó, que no para mí, para nosotros, en realidad, todos los que estamos acá, es un día a día normal, pero marca una diferencia, lo que dice la doctora, no sé si para bien o para mal, pero la esencia es otra. Y eso, hasta el último de mis días, lo juro, lo voy a agradecer. La pregunta que hiciste de los médicos cubanos a Haití, a cubrir una plaza de un médico haitiano, y no esperó porque el haitiano lo hiciera. Entonces, de alguna manera es para explicarte, porque te voy a decir que esa pregunta se puede hacer en 165 estados, los médicos cubanos brindando ayuda solidaria. Claro, por eso es que yo 165 daba una países. explicación, o sea, ahora encontraba el significado a la respuesta a lo que yo escuchaba o las preguntas o las críticas de la comunidad, ¿viste? Porque decían, ¿por qué ellos y por qué no? Y ahora yo encuentro el sentido y el significado, cómo están trabajando ustedes y la formación que han tenido y cómo han llevado adelante para tener un trabajo integral, un trabajo comprometido con compromiso social con la comunidad, o sea, un compromiso real
Entonces ahí encuentro el significado ahora. O sea, ¿por qué? Y le doy fundamento a eso. Y la verdad que me gratifica esto, saber, porque a mí me pasa esto, de lo que comparto también lo que ella decía, de que en estos encuentros fortalecer los vínculos, trabajas, encontrás. Y por ahí, ayer mismo hablaba con mis colegas de que cuando uno va a un encuentro, por ahí puede llegar a tener un hotel de lujo, pero no es lo mismo que estar en un lugarcito concentrado, compartir muchas experiencias, muchas cosas más, y reunirse y fortalecer los vínculos entre la disciplina o en un trabajo interdisciplinario. La verdad es que yo estoy muy gratificada de haber entrado en esta aula, que en realidad buscaba otra y entré acá y vengo a encontrar algo que es muy valioso. Y justamente cuando empezaron a nombrar, y digo, yo tengo conocidos, y le decía a la chica, yo tengo un primo que estudió en Cuba, y acá decía el graduado, tengo un primo que estudió en Cuba, tengo otro familiar también que estudió, es médico. Entonces estudio en Cuba, pero bueno, o sea, por eso me incliné, pero después cuando encontré esta emoción, y es lo que me pasa a mí, de poder encontrar a los colegas, trabajar, fortalecer los vínculos cada día más y más. Y estos encuentros son para eso, porque si no, si nos vamos, venimos y nos vamos así sin fortalecer esos vínculos interdisciplinares, yo creo que tampoco tendría tanta significancia. Así que valoro muchísimo lo que han hecho y lo que están haciendo. Bueno, algún compañero por allá, una de las... Es esto en relación a la esencia que nos dejó la enseñanza cubana. Por un lado, esto lo del sentimiento de familia es impresionante. Ahí está, ahí lo saqué. No, pero eso es real porque te pasa, no sé, es como conocer a alguien que acabas de conocer y te dicen estudió en el LAM y ya está. No, una cosa ahí de... ¿Sabes qué hay? O sea, como que se construyó una confianza, ¿no? Como algo ahí. O sea, esa cosa de la confianza de familia. Pero además, algo que también en relación a la profesión, que igualmente es algo que cuando comparto con egresados de Cuba, o sea, de cual sea la carrera, se replica, ¿no? Como algo que no es que me pasa a mí, sino que se ve que sucede, que es esta cuestión de que te ven diferente, como que somos diferentes, ¿no? Nos dicen nuestros compañeros de trabajo o la gente que atendemos, ¿no? Como esa cosa de, no sé, el trato, yo lo veo más que sobre todo en el trato con compañeros y compañeras que no son médicas, ¿no? Médicos. Como esa cosa de ese compartir en una situación de igualdad, que acá incluso, yo soy médica generalista y los generalistas somos con los y tenemos el doctorado, ya la especialidad acá, quienes egresan acá en Argentina, ¿no? Que hacen la especialidad de medicina general, ya tienen también otra manera de interpretar los procesos de la enfermedad y todo. Pero igualmente, así todo, se ve igual esa diferencia, ¿no? Esa cosa de que vos no sos como los demás. Es algo que se repite mucho, ¿no? O que escucho mucho, de que no, porque ves con vos podemos hablar, o con vos es como esa cosa así de que una es como es en todos los ámbitos de la vida, y eso es algo como muy cubano, y yo suelo decir, a veces cuando me dicen, no, pero ¿dónde estudiaste? Yo digo, yo me crié en Cuba, porque la sensación es como esa, ¿no? Como profesionalmente, sentir eso, una crianza de la lógica cubana, más allá de la formación, que ya es totalmente distinta, pero además de esa cuestión humana de la familia que es Cuba, ¿no? Como que hay algo ahí en Cuba que es como la sensación de que es una gran familia todo el país, ¿no? Como que donde vayas, encontrás red, claro, donde vayas, con gente conocida, desconocida. Nada, eso, entonces como compartir que un poco eso también. Estamos en una cáncer, así como vamos a llorar todo eso. El momento emocional. Creo que un poco esto, ¿no? Como empezaba Lucía planteando el tema de la praxis, de cómo uno se separa para trabajar desde su formación y de su profesión, y de todos estos valores que compartimos entre todos y todas, incluso habiendo estudiado otras carreras, y con un pueblo en esta hermandad, que es lo que ponemos en nuestra práctica
sea cual sea el lugar de trabajo, sea cual sea la tarea. Me parece que yo creo que después vamos identificando y trabajando de esta manera con pares o con compañeros y compañeras en otros espacios que también tienen este perfil, no tienen esta cuestión y esta cosita que tenemos nosotros que estudiamos en Cuba, que es real, pero sí tranquilamente pudieran haber compartido con nosotros, si hubieran tenido la posibilidad, ese espacio de formación que nosotros tuvimos, que fue un privilegio, que fue una situación, que fue lo que tuvo que ser en ese momento histórico, en ese contexto, como se haya dado, porque fueron distintas formas en las que cada uno llegamos a Cuba a estudiar lo que haya sido. Hubo un convenio educativo que lo permitió, hubo un momento que lo permitió, después tuvimos la convalidación de nuestro título, y más allá de la práctica concreta como profesionales, o sea, para nosotros también un poco es esa forma integral en la que estudiamos, en la que nos recibimos, que lo mismo es dar una clase o trabajar en un proyecto o estar con un paciente, pero de otra manera. Y es la misma manera en la que abordamos cuando hablamos con otros compañeros de otros países que pasaron por esta experiencia. Y es la misma manera en la que a mí, por ejemplo, que yo no soy médica y soy licenciada en Cultura Física y Deporte, me tocó trabajar con algunos compañeros o pensar o planificar proyectos con compañeras que eran médicas, porque planteábamos una mirada integral que es la que nosotros tuvimos. Entonces también trabajamos en grupos integrales con sociólogos, con trabajadores sociales, acá, que son argentinos, que son argentinas, que son de otra latitud, con otros compañeros que estuvieron en Cuba y son de otro país y viven acá. Me parece que un poco el sentido de haber planteado este espacio con Alame como espacio que nos da a nosotros esta oportunidad, tiene que ver con esta cuestión. Entonces, nada, saber que queda corto, saber que hay compañeros en todas las provincias, en el país, en la región, saber que algunos se pudieron conectar, otros no, nos pedían, yo no voy a poder estar, si lo pueden grabar. Y saber que es parte del camino y del recorrido que venimos de cuando éramos estudiantes, de que después que nos recibimos, ahora que somos especialistas, que ya tenemos canas, pero que la esencia es la misma, y que también esa es la perspectiva que tenemos cuando nos sentamos a discutir política pública o política en un barrio o trabajo social o una fiesta o lo que sea, es la identidad de cómo nosotros lo pensamos. Porque pensamos así en el otro, en la otra, y así vamos interactuando en redes y vamos trabajando con otras redes. Así que yo quería como sintetizar de alguna manera lo que estuvieron diciendo algunas compañeras y compañeros. Creo que el tiempo no nos va a alcanzar, es un reencuentro desde todos los puntos de vista, desde lo académico y desde lo social y desde lo emocional, que nos reconforta. Yo creo que desde el día que supimos que íbamos a tener la posibilidad de pensar en esto y que nos viene reconfortando. Yo creo que es un tren, son como muchas estaciones y cada uno se va subiendo donde puede y ahí vamos andando ese camino entre todos y entre todas. Le quería dar así como para cerrar la palabra a Magda, así breve. Saben que las notas de nuestro himno nacional dice que la patria es un templo orgulloso. Bueno, nosotros, los cubanos, los miramos a ustedes con orgullo. Y lo único que siempre les pedimos es que mantengan esa capacidad de trabajo, esa voluntad de hacer, ese compromiso con el otro. Y que sobre todo sean capaces de inculcar en sus hijos y en su familia el amor por Cuba. Eso es invaluable para nosotros y Cuba hoy más que nunca necesita del trabajo y de la solidaridad de todos ustedes. Gracias por existir, gracias por acompañarnos. Un abrazo, voy a leer algunos muy por arribita de personas que ustedes conocen porque no podemos
Esta es de la directora actual del Policlínico Lance, grandiosa y altruista la obra de Nutrelán, un sueño realizado en cada uno de nuestros hijos, en especial, profe, poder compartirlo y llevar hasta allá el cariño nuestro. Seguro de nuestra vuelta traerá lo más hermoso y el grato de cada encuentro. Le deseo que pase una estancia feliz con ellos. El profe Stru nos recuerda, qué bueno que nuestra rectora está en Argentina con nuestros hijos de Lance, me alegro mucho. La tacita con las filas de las... Bueno, vamos a venir de vuelta. Pira Catari, Pira Catari,